El estruendo se escuchó a 40 kilómetros de la línea del frente. Y por unos segundos, nadie en el nudo logístico entendió qué acababa de pasar. Un depósito que llevaba meses funcionando sin problemas, protegido, según creían, por la distancia y la retaguardia, quedó envuelto en fuego en cuestión de segundos. ¿Cómo llegaron los paracaidistas ucranianos a golpear un objetivo que Rusia consideraba completamente fuera de alcance? Lo que pasó el 13 de julio de 2026 no fue un golpe aislado, fue una secuencia. El séptimo cuerpo de asalto aéreo de Ucrania, las fuerzas de desembarco aéreo conocidas como DSHV, ejecutó una serie de ataques de precisión utilizando el sistema Firepoint contra objetivos de logística y contra talleres de producción de drones FPV de las fuerzas de ocupación rusas, tanto en las afueras cercanas como en las lejanas de Donetsk. Y lo que empezó como un solo impacto se convirtió, en cuestión de horas, en una cadena de explosiones que nadie en el lado ruso pudo contener. Todo comenzó pasada la medianoche. Los operadores del séptimo cuerpo, trabajando desde posiciones camufladas a varios kilómetros de distancia, activaron el primer lanzamiento del sistema Firepoint contra un centro de almacenamiento identificado semanas atrás por inteligencia de señales. Imaginen la escena. Pantallas iluminadas en la penumbra, la respiración contenida de los operadores, la trayectoria del dron dibujándose en tiempo real sobre un mapa digital. No hay margen de error. Cada segundo cuenta. Cada corrección de rumbo puede significar la diferencia entre un golpe certero y una misión fallida. El primer objetivo cayó a las 0:47, hora local. Un depósito de municiones en las afueras cercanas de Donetsk, usado según reportes de fuentes abiertas para reabastecer posiciones de artillería rusa, recibió el impacto directo de una de las unidades Firepoint. La detonación inicial fue seguida, apenas 4 segundos después, por una serie de explosiones secundarias que iluminaron el cielo nocturno. Testigos en la zona describieron múltiples ondas de choque, señal inequívoca de que dentro del depósito había munición almacenada en cantidades considerables. Pero eso fue solo el comienzo. Durante las siguientes 6 horas, el séptimo cuerpo amplió el radio de sus operaciones. Un segundo objetivo, esta vez un taller de ensamblaje de drones FPV, ubicado en una zona industrial semiabandonada al este de la ciudad, fue alcanzado a las 03:15. Según análisis preliminares basados en imágenes satelitales, este taller no era una instalación menor. Se estima que producía piezas y ensamblaba unidades destinadas a abastecer simultáneamente 3 direcciones distintas del frente. Es decir, un solo golpe interrumpió, al menos temporalmente, el flujo de drones hacia 3 sectores de combate diferentes. Aquí está el primer giro de esta historia. Lo que en un principio se reportó como un ataque contra 2 instalaciones terminó, con el paso de las horas, revelándose como una operación mucho más amplia. Análisis de imágenes satelitales captadas horas después mostraron un tercer punto de impacto, uno que ninguna fuente oficial había mencionado hasta ese momento. Un almacén adicional, ubicado en las afueras lejanas de Donetsk, presentaba signos claros de haber sido alcanzado, con estructuras colapsadas y un cráter visible desde el aire. ¿Por qué nadie había informado sobre este tercer golpe? Esa pregunta quedaría flotando durante buena parte de la jornada. Mientras tanto, en tierra, el caos se apoderaba de los sitios afectados. Personal técnico y de logística rusa, muchos de ellos sorprendidos mientras dormían en instalaciones adyacentes, intentaron organizar labores de contención de incendios sin éxito inmediato. La detonación de munición secundaria dificultó cualquier intento de acercamiento durante casi 2 horas. Videos que comenzaron a circular en redes sociales, grabados presumiblemente por residentes de zonas cercanas, mostraban columnas de humo negro elevándose varios cientos de metros, visibles incluso desde el centro de Donetsk. Y aquí es donde la historia se traslada a otro plano, el de la gente común. Porque mientras los operadores del séptimo cuerpo continuaban su trabajo de precisión desde la distancia, los residentes de Donetsk despertaban con el sonido de explosiones lejanas, sin saber exactamente qué estaba pasando, sin información oficial clara,
solo con el instinto de que algo grande se estaba desmoronando cerca de sus vidas cotidianas. Los puntos de filtración en las salidas de la ciudad reportaron un aumento notable en el tránsito de personas buscando información o buscando simplemente alejarse de las zonas donde se escuchaban las detonaciones. Las redes sociales locales, los canales de Telegram que normalmente circulan noticias no verificadas, se llenaron de vídeos borrosos, grabados desde ventanas y balcones, todos preguntando lo mismo. ¿Qué fue eso? Uno no puede evitar preguntarse cómo se sentiría vivir así, con el sonido de una explosión lejana convirtiéndose en parte de la rutina, sin saber si la próxima vez el impacto estará más cerca de casa. Es una sensación que muchos en distintas partes del mundo, lamentablemente, conocen de cerca. Esa incertidumbre que se instala en el pecho cuando el ruido de fondo de la guerra se vuelve parte del paisaje sonoro diario. Para las 9 de la mañana, el Estado Mayor ucraniano había recibido confirmación, a través de múltiples fuentes de inteligencia, de que al menos 5 objetivos habían sido alcanzados con éxito por la operación del Séptimo Cuerpo. Un vocero de las Fuerzas de Asalto Aéreo, en declaraciones a medios ucranianos, afirmó que la operación demostraba la capacidad de alcanzar con precisión objetivos que la ocupación consideraba seguros por su distancia a la línea de contacto. No dio detalles técnicos completos sobre el sistema Firepoint, pero sí confirmó que se trataba de una plataforma de largo alcance desarrollada y operada íntegramente por fuerzas ucranianas. Del lado ruso, la reacción inicial fue de silencio. Durante casi 4 horas, ningún canal oficial ni medio estatal ruso mencionó los ataques. Cuando finalmente se rompió el silencio, la narrativa que circuló en medios afines al Kremlin fue notablemente distinta a lo que mostraban las imágenes satelitales y los videos circulando en redes. Se habló de un incendio menor en instalaciones no militares y de intentos fallidos de ataques con drones, interceptados en su mayoría por sistemas de defensa aérea. Ninguna cifra de bajas fue mencionada. Ningún reconocimiento de la magnitud del daño. ¿Ustedes creen que Rusia reconocerá alguna vez las pérdidas reales o seguirá repitiendo la misma versión oficial de siempre? Es una pregunta que muchos analistas se hacen cada vez que ocurre un evento de esta magnitud, porque el patrón se repite: minimizar, negar y esperar a que la atención mediática se desplace hacia otro tema. Pero las imágenes no mienten tan fácilmente. Empresas de análisis satelital independientes, que monitorean constantemente la región del Donbass, publicaron horas después comparativas de antes y después, que mostraban con claridad los 3 puntos de impacto principales, además de daños colaterales en estructuras adyacentes. Un analista citado por medios especializados en inteligencia de código abierto señaló que la escala del daño en el taller de ensamblaje de FPV era consistente con una instalación de producción de tamaño medio a grande, capaz de ensamblar cientos de unidades semanalmente. Y aquí llega el segundo giro de la jornada. Fuentes de inteligencia ucraniana, citadas de forma anónima por un medio internacional, revelaron que uno de los objetivos golpeados, específicamente el depósito atacado en las primeras horas, no solo almacenaba munición convencional, sino que también servía como punto de tránsito para componentes electrónicos importados, presumiblemente destinados al ensamblaje de los drones Baba Yaga, esos vehículos aéreos no tripulados de gran tamaño, utilizados por las fuerzas rusas para operaciones nocturnas de bombardeo. Si esta información se confirma, el golpe del Séptimo Cuerpo no solo afectó la producción de FPV, sino también la cadena de suministro de una de las plataformas más temidas por las tropas ucranianas en el frente. La pregunta que surge de inmediato es evidente. ¿Cuánto tiempo tomará a las fuerzas de ocupación reconstruir esta cadena logística? Expertos militares consultados por medios ucranianos estimaron que, dependiendo de la disponibilidad de rutas alternativas de suministro, la interrupción podría prolongarse entre 3 y 6 semanas. Un periodo crítico considerando la intensidad actual de los combates en varios sectores del frente oriental. Mientras la jornada avanzaba, el Séptimo Cuerpo no se detuvo. A media tarde, un cuarto objetivo fue confirmado: una posición de sistemas de defensa antiaérea,
presuntamente un complejo de misiles tierra-aire desplegado para proteger precisamente las instalaciones logísticas ya golpeadas. La ironía no pasó desapercibida entre los analistas militares. El sistema diseñado para prevenir este tipo de ataques terminó siendo, el mismo, un objetivo alcanzado horas después del primer golpe. Esto sugiere que las fuerzas ucranianas no solo identificaron los objetivos primarios con antelación, sino que anticiparon y neutralizaron también los mecanismos de defensa que los protegían. Aquí cabe hacerse la pregunta que probablemente muchos se están haciendo en este momento. ¿Ustedes cómo actuarían si estuvieran al mando del séptimo cuerpo? ¿Continuarían la serie de ataques, presionando mientras la ventana de oportunidad sigue abierta? ¿O darían una pausa, sabiendo que cada hora que pasa le da al enemigo tiempo para reorganizar sus defensas? No hay una respuesta simple. Cada decisión en este tipo de operaciones implica sopesar el riesgo de exponer más recursos propios contra el beneficio de maximizar el daño, mientras la sorpresa táctica sigue vigente. Para el mediodía, columnas blindadas rusas que se dirigían hacia las zonas afectadas, presumiblemente para labores de evacuación de material no dañado y refuerzo de seguridad, fueron detectadas por reconocimiento aéreo ucraniano. Una de estas columnas, compuesta por al menos 6 vehículos, sufrió un nuevo ataque cerca de las 13:40, esta vez con el uso combinado de municiones merodeadoras tipo Lancet, además del sistema Firepoint. Los reportes indican que al menos 2 vehículos quedaron inutilizados, aunque no hay confirmación independiente sobre el número exacto de bajas humanas en este incidente. El contraste entre lo que ocurría en el terreno y lo que se reportaba en los medios estatales rusos se hacía cada vez más evidente. Canales de Telegram vinculados a corresponsales de guerra rusos, que en ocasiones anteriores han sido más francos que los medios oficiales sobre las pérdidas reales, comenzaron a filtrar información contradictoria con la narrativa oficial. Uno de estos canales, con más de 300.000 suscriptores, publicó un mensaje, posteriormente eliminado, que hacía referencia a pérdidas significativas de material en la zona de Donetsk, sin dar cifras específicas. ¿Quién es realmente responsable de que la logística de las fuerzas de ocupación operara tan cerca de zonas residenciales, exponiendo a la población civil a este tipo de riesgo colateral? Es una pregunta incómoda, pero necesaria. Porque cuando se instalan depósitos de municiones y talleres de ensamblaje de armamento en las afueras de una ciudad habitada, el riesgo no lo asume solo quien ordena la operación militar, sino también cada familia que vive a pocos kilómetros de distancia, cada niño que aprende a distinguir el sonido de una explosión lejana del de un trueno. La reacción internacional no se hizo esperar. Aliados occidentales de Ucrania, que durante meses han debatido sobre los límites y alcances del apoyo militar en materia de armamento de largo alcance, observaron con atención esta demostración de capacidad. Un funcionario de un país miembro de la OTAN, hablando bajo condición de anonimato, señaló que la operación del séptimo cuerpo representaba una prueba concreta de que las capacidades ucranianas de fabricación propia están alcanzando niveles de sofisticación que reducen la dependencia de sistemas importados. Esta declaración, aunque breve, tiene implicaciones estratégicas profundas. Sugiere que Ucrania está desarrollando, cada vez más, su propia capacidad de ataque de precisión a distancia, sin depender exclusivamente del suministro externo de armamento occidental. Un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de un país europeo, en declaraciones más directas, expresó su respaldo a el derecho de Ucrania a defenderse y a neutralizar infraestructura militar utilizada activamente para atacar población civil y posiciones ucranianas. Del otro lado, un representante de la Duma estatal rusa calificó los ataques como actos de terrorismo respaldados por potencias extranjeras, una acusación que, hasta el momento, no ha sido acompañada de evidencia verificable presentada públicamente. Y así llegamos al tercer giro de esta jornada, quizás el más significativo. Analistas de inteligencia de fuentes abiertas, revisando el patrón de los ataques a lo largo del día, notaron algo particular. La secuencia de golpes no parecía aleatoria. Cada objetivo alcanzado estaba conectado,
de una forma u otra, con una única línea de suministro que abastecía simultáneamente operaciones en 3 sectores distintos del frente oriental. Esto sugiere que la operación del 13 de julio no fue una serie de ataques aislados, sino una campaña cuidadosamente planificada para desmantelar en un solo día un nodo logístico crítico cuya pérdida afectaría de forma desproporcionada la capacidad operativa rusa en toda la región. Si este análisis es correcto, las consecuencias podrían extenderse mucho más allá de Donetsk. Unidades rusas desplegadas en sectores tan distantes como Bakhmut y Avdiivka, que dependían parcialmente de este mismo circuito de abastecimiento, podrían enfrentar en las próximas semanas una reducción notable en la disponibilidad de drones FPV, una de las armas más utilizadas actualmente en el campo de batalla para ataques de precisión contra posiciones de infantería y vehículos. Hacia el final de la tarde, con el sol comenzando a descender sobre Donetsk, los equipos de emergencia rusos seguían luchando por contener los últimos focos de incendio en el taller de ensamblaje. Testigos reportaron que la columna de humo, visible desde varios kilómetros de distancia, seguía elevándose incluso después de las 18:00, casi 18 horas después del primer impacto. La magnitud del daño, según estas mismas fuentes, superaba con creces lo que cualquier reporte oficial ruso había admitido hasta ese momento. En Kiev, mientras tanto, el ambiente era distinto. Fuentes cercanas al Estado Mayor describieron una sensación de cauteloso optimismo, matizada por la conciencia de que operaciones de esta naturaleza, aunque exitosas, no cambian por sí solas el curso de una guerra que ya lleva más de 4 años. Un oficial, hablando de forma extraoficial, mencionó que la prioridad ahora sería evaluar si la ventana de oportunidad seguía abierta para ataques adicionales en la zona, o si las fuerzas rusas ya habían comenzado a reforzar sus defensas antiaéreas en respuesta. Esa es, quizás, la pregunta que define el cierre de esta jornada tan intensa. ¿Fue esto el final de una operación puntual o apenas el primer capítulo de algo más grande que está por venir? Porque en la guerra moderna, un solo día de ataques exitosos rara vez cuenta la historia completa. Lo que hoy fue un golpe de 5 objetivos confirmados y un tercer punto de impacto no reportado oficialmente, mañana podría ser el preludio de una escalada mayor o el comienzo de un contraataque ruso diseñado para recuperar terreno perdido en términos de capacidad logística. Lo cierto es que, mientras estas líneas se narran, imágenes satelitales adicionales siguen siendo analizadas y hay reportes no confirmados de un posible sexto objetivo, ubicado esta vez en una zona que hasta ahora no había sido mencionada en ningún informe. Si esto se confirma en las próximas horas, la magnitud real de lo ocurrido el 13 de julio podría ser considerablemente mayor de lo que se ha reportado hasta este momento. Y esa es una historia que, definitivamente, todavía no ha terminado de escribirse.